Bienvenidos a todos y todas al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Les saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Verónica Inestrosa, experta asociada de Omega Research Foundation, y hoy me acompaña el profesor y ex relator de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el profesor Juan Méndez. Vamos a conversar sobre los principios de entrevistas de investigación. Juan, bienvenido. Cuéntanos cómo surgió la idea de dedicar tu último informe como relator especial de las Naciones Unidas a abogar por la elaboración de un protocolo universal en torno a normas sobre métodos de entrevista no coercitivos y garantías procesales. Se empezó la idea desde la constatación de que la tortura es muy presente en todos los países, en algunos sistemáticamente, en otros ocasionalmente, pero lo que más constaté durante los 6 años de mi ejercicio de la relatoría es que la tortura se daba con mucha frecuencia en las primeras horas de detención y cuando los investigadores están tratando de obtener confesiones o obtener información u otras evidencias o delaciones de otros autores de la persona que tienen detenida. Y esas primeras horas son no solamente la ocasión más frecuente de la tortura, sino también cuando la tortura es más brutal y más cruel. Y no ha sido suficiente tener la prohibición absoluta de la tortura para erradicar la práctica. Ni siquiera las consecuencias que tiene el uso de la tortura para las condiciones de un juicio justo y del debido proceso de ley, que de acuerdo no solamente al derecho internacional, sino al derecho interno de casi todos los países, son pruebas que no pueden admitirse en juicio. Ni siquiera eso ha sido tampoco una herramienta suficiente para erradicar la tortura. Y por eso mi último informe a la Asamblea General de Naciones Unidas propició la creación de un instrumento de derecho internacional no vinculante, pero persuasivo, que estableciera un estándar común a todos los países del mundo sobre cómo se deben conducir las entrevistas de investigación. No solamente para que no se torture, sino también para que la investigación sea más eficaz y que efectivamente contribuya a la lucha contra el delito. Y los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información tienen como eje 3 pilares que tú planteaste en ese informe, que son la ciencia, la ética y el derecho internacional de los derechos humanos. Compártenos brevemente tu visión al concebir un documento que pusiera a conversar estos 3 pilares en principio tan diversos. Bueno, en realidad mi primer instinto era el de tener un instrumento que pudiera servir para decir cómo se deben hacer las cosas. O sea, algo bien práctico, una especie de protocolo de actuación, si uno lo quiere llamar de esa manera, algo parecido al protocolo de Minnesota sobre la investigación de ejecuciones extrajudiciales, algo parecido también al protocolo de Estambul sobre cómo se debe hacer la investigación médica y psicológica de las denuncias de tortura. Y también, fundamentalmente, el modelo que tenía en mente son las reglas Mandela sobre reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros. Todos instrumentos que no son vinculantes ni son tratados que los estados firman, pero que tienen una importancia fundamental en la investigación de las violaciones de derechos humanos y también en capacitar a los actores de los distintos sistemas para hacer las cosas bien, respetar
fundamentalmente las prohibiciones absolutas que tenemos desde siempre, pero también encontrar la manera de ser eficaces en la lucha contra el delito, para por lo menos eliminar digamos, la coartada de que en los países pobres no se puede hacer las cosas de otra manera porque las fuerzas policiales están superadas, etc. Fue en el curso de juntarme con tan buenos amigos y amigas y sobre todo colegas de distintas disciplinas, que yo me enteré de que hay un trabajo científico sobre esto. Y un trabajo científico que demuestra con una certeza bastante grande de que no es cierto que la tortura funcione, entre comillas, que no es cierto que siempre se obtiene lo que se quiere buscar. Antes bien, que la tortura no solamente dificulta desde el punto de vista jurídico la investigación de los delitos, sino que también que es una muestra de falta de profesionalismo y que corrompe la ética de los funcionarios que deben investigar los delitos. Entonces, entre los avances científicos que están demostrados en nuestro documento, más la apelación a los principios éticos y al profesionalismo, y también, por supuesto, la reafirmación de todos los estándares jurídicos de trato humano y decente de las personas privadas de libertad, es lo que me parece que nuestro documento enfatiza. Juan, finalmente cuando 3 organizaciones internacionales deciden apoyar, acoger esa idea que tú presentas en tu informe como relator, se forma un equipo, un comité directivo para avanzar en el desarrollo de esta visión que tú tenías. Y ya conformado el equipo, decidimos, tal vez en el tercer año de trabajo, no hablar de un protocolo, no seguir estrictamente esos modelos que tú ya mencionabas previamente, sino trabajar sobre principios. Y en parte lo hicimos conscientes de que la psicología cognitiva y otras ciencias relacionadas con las entrevistas pues seguirán avanzando y que tal vez dotar a los estados de una guía para evaluar estos avances desde su coherencia con los derechos humanos y la ética, como bien decías, sería de mayor utilidad. ¿Cuál es para ti el mayor valor agregado de contar hoy con principios versus esta idea original que tenías de un protocolo? Bueno, en la marcha nos dimos cuenta también de que hay un momento distinto en la comunidad internacional sobre los instrumentos no vinculantes. Hay muchas delegaciones de estados en Ginebra y en Nueva York que no quieren saber nada del llamado derecho blando, que consideran que esa es una manera de imponer condiciones sin el consentimiento de los estados al firmar y ratificar tratados. Y independientemente de eso, es una realidad que hay que lamentar. De todas maneras, se corre el riesgo también de, si insistimos mucho en un catálogo muy detallado de obligaciones que además nadie tiene que firmar, que se pudiera efectivamente rechazar la idea. Y eso me parece que hubiera sido un retroceso muy grande. Yo francamente estoy muy conforme con habernos puesto a la tarea de establecer los principios básicos, porque los principios son un estándar mínimo y además son un estándar mínimo que es alcanzable por cualquier Estado que tenga la buena voluntad de hacer las cosas bien en esto, ¿no? Y no depende de grandes recursos ni nada. Sí se requiere invertir en capacitación y en educación, pero los resultados son tan claramente más favorables que estoy convencido de que establecer una serie de principios básicos es la manera apropiada de universalizar prácticas positivas que ya existen y que están científicamente comprobadas como muy eficaces. De manera que a lo que aspiramos es a tener un documento
que sea fácilmente reconocible por todos los estados y especialmente por los actores del sistema de justicia penal y de otras formas de investigación, como más conducente a la búsqueda de la verdad que la práctica más dirigida a la confesión, que es la que lleva al error judicial y, peor que al error judicial, lleva también a la tortura. Es cierto que además esto lo aprendimos gracias al concurso de un grupo de hasta 100 personas muy capacitadas de varias distintas disciplinas con un fuerte equilibrio de género, me parece a mí, pero también un bastante aceptable equilibrio geográfico y de culturas jurídicas. En esto, por supuesto, tenemos que seguir trabajando. Pero me parece que este concurso de tanta gente que ha estudiado este tema desde hace mucho antes que yo, ha resultado en un documento que está siendo aceptado rápidamente y muy alentadoramente por distintos estados y también distintos órganos de la comunidad internacional. De acuerdo, y al final también la idea de trabajar en principios nos dio un desafío adicional que significaba no tener un capítulo para el derecho internacional, uno para la ética, uno para la ciencia, sino en realidad darnos a la tarea de poner estos tres pilares a conversar para ofrecer de una manera práctica, como bien decías tú, una alternativa a los interrogatorios coercitivos. Y mencionabas ahora al final el rol tan importante que juegan los diferentes actores del sistema de justicia. Hablemos un poco sobre eso. Nosotros, si bien destacamos la labor tan importante que tienen quienes recaban información con fines de investigación, escribimos el documento pensando en una audiencia más amplia y esto, por supuesto, incluye a defensores, a jueces, a juezas. ¿Qué mensaje le dejas a los operadores del sistema de justicia para avanzar en la implementación de los principios desde su labor? Bueno, eso parte de la realidad, obviamente, de que el sistema de justicia criminal es un sistema integrado, no es responsabilidad de un actor una cosa y responsabilidad de otros actores otra. Lamentablemente en muchos países eso se olvida y es muy fácil encontrar fiscales o magistrados incluso que dicen el problema de cómo se obtuvo esta prueba no es mi responsabilidad. Yo tengo que descansar sobre la relación que tengo con la policía y si miro por encima del hombro no estoy haciendo mi tarea. Este documento demuestra que no es así, que todos los actores del Estado, pero especialmente todos los actores del sistema de justicia penal y también de los sistemas de investigación, por ejemplo, migratoria o de inteligencia, tienen responsabilidad por cumplir las obligaciones internacionales del Estado. Obviamente en su esfera de competencia, pero en la esfera de competencia de defensores públicos, de fiscales y de magistrados, está el controlar y constatar que la recaudación de la prueba a los fines del ejercicio de la acción penal sea conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme a las obligaciones internacionales del Estado. Pero además, este documento le da los elementos para saber cuándo cuándo esa prueba no se obtuvo de conformidad con esos principios. Pero además tiene la virtud, me parece, el documento, de estar también dirigido a quienes están en las primeras tareas de recopilación de la información y demostrarles a ellos y a ellas que su tarea va a ser mucho más profesional, mucho más ética y más eficaz también en la lucha contra el delito de todo tipo si se sigue una metodología que está basada en la creación de relaciones de confianza, de rapport, y también que no está basada en la obtención de confesiones, sino en la búsqueda de la verdad material, de la verdad que pueda ser defendida luego en juicio. Obviamente, me parece a mí que para los defensores, fiscales y jueces, este documento puede ser un instrumento útil para insistir en cómo se deben hacer
las investigaciones para que tengan éxito en esclarecer los delitos y castigar dignamente a los responsables. Exacto, y yo añadiría para cerrar esta gran lección que al menos a mí me dejó trabajar en los principios, y es el conocimiento sobre la fragilidad de la memoria, lo maleable que es, y cómo cualquier actor que se desempeña en el marco del sistema penal finalmente tiene la facultad de hacer preguntas desde diferentes lugares y en diferentes momentos, y como una pregunta mal formulada desde esa labor también puede llegar a contaminar la memoria de las personas de las cuales pues se busca una información realmente confiable y que permita realizar no solo una investigación más sólida, sino llegar a la justicia. Juan, muchísimas gracias. Sí, por favor. No, agregar solamente que el documento tiene una bibliografía extensa, sobre todo en el principio 1, que para mí fue un hallazgo importante, porque obviamente no vengo de esas disciplinas, pero que me parece que es importante la contundencia que esa bibliografía ofrece para determinar por qué este es un sistema superador, mejor, no solamente más ético, más profesional y más legítimo y más legal, sino también más eficaz. Y siempre podemos todos y todas hacer una mejor labor cuando trabajamos, ya sea con víctimas, con testigos, con personas que se sospecha hayan cometido algún delito. Entonces les invitamos a leer los principios. Uno de nuestros grandes orgullos es que esta publicación salió en múltiples idiomas, incluyendo el español, desde casi el comienzo, y eso hace que sea, ¿no?, accesible a todas y todas. Es un documento corto que sabemos tiene el potencial para fortalecer su labor. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos y todas.